Antes de que Nikola Tesla fuera conocido como uno de los inventores más grandes de la historia, primero fue un niño curioso, observador y lleno de ideas extrañas en su mente. Nació el 10 de julio de 1856 en el pequeño pueblo de Smiljan. En ese entonces formaba parte del Imperio Austriaco, pero ahora se encuentra en Croacia. La familia de Nikola Tesla era de origen serbio. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Le encantaba leer y tenía una gran colección de libros sobre religión, ciencia, matemáticas y literatura. Milutin quería que su hijo también fuera sacerdote algún día, pero la mayor influencia en Nikola fue la de su madre, Yuka Mandic. Yuka no tuvo educación formal, pero era muy hábil para crear y arreglar cosas en la casa. Cuando había un trabajo difícil, ella pensaba en cómo hacerlo más fácil usando una máquina simple o un método nuevo. Más tarde, Tesla dijo que heredó de su madre su gran memoria y talento para la invención. Nikola creció junto a su hermano mayor, Dane, y sus tres hermanas, Angelina, Milka y Marika. Desde pequeño le gustaba experimentar. Él abría los relojes para ver cómo se movían las piezas por dentro. También hacía modelos simples de máquinas y pensaba en maneras para que las personas pudieran volar. Un día, mientras acariciaba a su gato negro, vio pequeñas chispas en su pelaje. Solo era electricidad estática, pero para el joven Tesla eso era un gran misterio. Él quería saber de dónde venía la electricidad y cómo podía controlarla. Pero su infancia no fue solo felicidad. Cuando era niño, su hermano Dane murió tras un accidente con un caballo. No todos los detalles del incidente están completamente claros, pero fue un gran trauma para la familia, especialmente para Nikola. Después de eso, se mudaron a la ciudad cercana de Gospić, donde su padre trabajó como sacerdote. Según el propio Tesla, también experimentaba imágenes muy vívidas en su mente. Cuando escuchaba una palabra o recordaba algo, de repente aparecía como si realmente estuviera frente a él. Al principio tenía miedo porque le costaba distinguir cuál era real y cuál solo estaba en su mente, pero con el tiempo aprendió a usar esa habilidad. En lugar de dibujar inmediatamente una nueva máquina, primero la construía completamente en su mente. Pensaba en cada pieza, hacía funcionar la máquina en su imaginación y buscaba posibles problemas antes de hacer un modelo real. Este método inusual sería importante para muchos de sus inventos cuando creciera. También desarrolló hábitos extraños. Le gustaba contar sus pasos y a menudo quería repetir las cosas 3 veces. También tenía una fuerte aversión a ciertas cosas, incluyendo las perlas que usaban las mujeres. No está claro qué condición tenía porque no fue evaluado con métodos modernos. Por eso, no es correcto darle ahora un diagnóstico específico. En la escuela, en Gospić, resolvía rápidamente los problemas difíciles de matemáticas. A veces respondía tan rápido en su mente que sus maestros pensaban que estaba haciendo trampa, pero le costaba más trabajo el dibujo. No era porque no tuviera imaginación, sino porque prefería ver algo completo en su mente que dibujarlo en papel. En 1870, se mudó a Karlovac para estudiar en el Gimnasio Real Superior. Allí, se interesó aún más por la física después de ver demostraciones sobre electricidad. Para otros estudiantes, estos solo eran experimentos simples, pero para Tesla parecía que había una fuerza oculta en la naturaleza que solo esperaba ser comprendida. Terminó el programa, que normalmente toma 4 años, en solo 3 años. Después de graduarse en 1873, regresó con su familia. Allí contrajo cólera, una enfermedad grave que normalmente se adquiere por agua o comida contaminada. Estuvo postrado casi 9 meses y varias veces estuvo a punto de morir. Mientras estaba enfermo, le dijo a su padre que quería estudiar ingeniería. Milutin todavía quería que su hijo fuera sacerdote, pero al ver lo grave que estaba Nikola, decidió y prometió que lo enviaría a la mejor escuela de ingeniería si se recuperaba. Ahora la vida de Tesla tenía una dirección clara. No sería sacerdote como su padre. Usaría su imaginación única, su mente rápida y su gran pasión por la electricidad para convertirse en ingeniero e inventor. Pero antes de que pudiera cambiar la forma en que el mundo usa la electricidad, primero tuvo que enfrentar dificultades en sus estudios, la ruptura de relaciones con su familia y decisiones que casi destruyeron su futuro. Después de recuperarse, Nikola Tesla se preparó para cumplir la promesa que su padre le hizo. En 1875 ingresó a la Escuela Politécnica en Graz, Austria, para estudiar ingeniería. En el primer año estudiaba casi todo el día.
No faltaba a clases y tenía calificaciones altas. Por su gran dedicación, un profesor incluso advirtió a su padre que Tesla podría enfermarse por trabajar demasiado. En Graz se interesó aún más en la electricidad. Un día en su clase les mostraron una máquina eléctrica que utilizaba corriente directa o DC. En este sistema la corriente fluye en una sola dirección. Tesla notó que la chispa era fuerte y que algunas partes de la máquina se dañaban rápidamente. Pensó que era posible crear un motor que no necesitara las partes que causaban esos problemas. Su profesor no le creyó de inmediato, pero desde entonces, el principal objetivo de Tesla fue crear un motor eléctrico más eficiente. Sin embargo, su vida universitaria no fue del todo buena. En los años siguientes se volvió adicto al juego, perdió su beca, descuidó sus estudios y no terminó su carrera en Graz. Por vergüenza se fue sin avisar de inmediato a su familia. Se fue a Maribor, que ahora es parte de Eslovenia, y trabajó como dibujante. Un dibujante hace dibujos técnicos para edificios y máquinas. Pero no tenía el permiso adecuado para quedarse allí, así que las autoridades lo devolvieron con su familia. En abril de 1879 murió su padre. Tesla intentó continuar sus estudios en Praga en 1880, pero llegó tarde para inscribirse y tampoco cumplió con algunos requisitos de idioma. Solo asistió a las conferencias y no recibió ningún título. Aunque no terminó la universidad, no perdió su conocimiento ni su interés en la electricidad. En 1881 consiguió un trabajo en una compañía telefónica en Budapest, Hungría. Ayudó a instalar y reparar equipos telefónicos. Debido a que detectaba rápidamente los problemas de las máquinas, se volvió un ingeniero valioso para la compañía. Pero en su tiempo libre, seguía pensando en el motor eléctrico que había querido construir desde hace mucho tiempo. El mayor problema era cómo hacer que el motor siguiera girando sin usar partes que se desgastaran rápidamente. En 1882, mientras caminaba por un parque con su amigo Anthony Sigeti, de repente se le ocurrió la solución. Usaría corriente alterna o CA. En la CA, la corriente eléctrica cambia de dirección repetidamente. Si se organizan correctamente las diferentes corrientes eléctricas, pueden crear un campo magnético giratorio. El campo magnético giratorio hará que el interior del motor se mueva sin necesidad de las escobillas y el conmutador que se usan en muchos motores de corriente directa. Tesla dibujó de inmediato en el suelo el diseño básico de su motor de inducción. El motor de inducción es un motor eléctrico que gira gracias a un campo magnético. No tiene una conexión eléctrica directa con su parte giratoria. Por eso es más simple y tiene menos partes que se desgastan rápidamente. Esta idea fue un gran avance, pero Tesla aún no tenía dinero ni laboratorio para convertir su invento en un gran proyecto. Ese mismo año se mudó a París para trabajar en la Continental Edison Company. Esta compañía se encargaba de instalar y reparar sistemas eléctricos basados en los diseños de Thomas Edison. Normalmente, la empresa utilizaba sistemas de corriente directa, así que, aunque Tesla trabajaba en generadores de corriente directa, continuó estudiando el motor de corriente alterna en su tiempo libre. Más tarde lo enviaron a Estrasburgo, una ciudad que ahora está en Francia, para solucionar un problema en un sistema eléctrico. Ahí fue donde construyó un prototipo temprano del motor de inducción. En 1883, demostró que la corriente alterna podía hacer girar un motor usando un campo magnético rotatorio, pero muy pocas personas creyeron en su invento. En ese entonces, el sistema de corriente directa era más conocido y más utilizado. Muchos empresarios no querían gastar en una tecnología nueva y que aún no había sido probada en una gran red eléctrica. Con la corriente directa es difícil transmitir electricidad a largas distancias porque se pierde mucha energía en la línea. Con la corriente alterna, es fácil cambiar el voltaje usando un transformador. Se puede aumentar el voltaje para la transmisión a larga distancia y luego bajarlo de nuevo antes de usarlo en casas o negocios. Por eso, la corriente alterna se volvió más práctica para iluminar grandes ciudades. Pero Tesla todavía necesitaba a alguien con suficiente dinero y poder para apoyar su sistema. Su gerente Charles Batchelor se acercó a él. Batchelor creía que Tesla debía trabajar directamente con Thomas Edison en Estados Unidos. Así que en 1884, Nikola Tesla llegó a Nueva York para trabajar en la compañía de Thomas Edison. Edison ya era un inventor y empresario famoso. Su negocio de corriente directa o DC era grande. Por eso, el trabajo principal de Tesla era reparar y mejorar los generadores de DC de la compañía. Pero los dos tenían puntos de vista diferentes. Edison creía en la corriente directa donde la electricidad fluye en una sola dirección. Esto funciona bien para distancias cortas, pero se necesitan muchas centrales eléctricas
porque se pierde mucha energía cuando la electricidad se transmite a largas distancias. Tesla, por su parte, creía en la corriente alterna o AC. En este sistema, la dirección de la electricidad cambia repetidamente. Es fácil aumentar el voltaje de la AC para transmitirla a largas distancias y luego bajarlo antes de que entre a las casas. Por eso es más práctico para las grandes ciudades. Tesla no duró mucho tiempo en la compañía de Edison. En 1885 se fue y fundó su propio negocio. Pero esta primera compañía se enfocó en la iluminación eléctrica, no en el motor de AC que él quería hacer. También perdió el control de la empresa. Como le faltaba dinero, se vio obligado a hacer diferentes trabajos. Según su propia historia, incluso llegó a cavar zanjas para sobrevivir. Su suerte cambió cuando conoció a Alfred Brown y Charles Peck, dos empresarios dispuestos a financiar su investigación. Fundaron la compañía eléctrica Tesla en Nueva York. Aquí, Tesla terminó el diseño práctico de su sistema de corriente alterna polifásica. El sistema polifásico utiliza dos o más corrientes alternas que no se mueven al mismo tiempo. Cuando se combinan, crean un campo magnético giratorio. El campo magnético giratorio es lo que hace funcionar el motor de inducción sin necesidad de escobillas ni conmutadores que se dañan fácilmente en otros motores. En 1888, Tesla presentó su sistema en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. No solo creó un motor, mostró una forma completa de generar, transmitir y utilizar corriente alterna. Esto llamó la atención de George Westinghouse, un inventor y empresario que buscaba una mejor manera de llevar electricidad a lugares lejanos. La empresa de Westinghouse compró los derechos de las patentes clave de corriente alterna de Tesla y lo contrató como consultor. Con la ayuda de Westinghouse, las invenciones de Tesla tuvieron la oportunidad de ser utilizadas en un gran sistema eléctrico. Aquí comenzó lo que se llamó la Guerra de las Corrientes. No fue una guerra real, fue una intensa batalla de negocios y de opinión pública sobre si se debía usar corriente directa o corriente alterna en Estados Unidos. Del lado de la corriente directa estaban las empresas de Edison. Del lado de la corriente alterna estaban Westinghouse y Tesla. Debido a que la corriente alterna utiliza alto voltaje en las líneas de transmisión, sus oponentes la presentaron como peligrosa. Es cierto que el alto voltaje puede ser mortal, pero otros sistemas eléctricos también son peligrosos si se usan incorrectamente. La ventaja importante de la corriente alterna es que puede transmitir electricidad a distancias más largas con menos pérdida de energía. Mientras la competencia se intensificaba, Tesla continuó realizando experimentos. En 1891 se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos y presentó la bobina de Tesla. Es un transformador capaz de generar voltajes muy altos y electricidad de alta frecuencia. En sus conferencias encendía lámparas sin una conexión convencional de cables. Estas demostraciones lo hicieron famoso como uno de los científicos e inventores más singulares de América. También estudió la comunicación inalámbrica. Desde temprano demostró que era posible enviar y recibir señales usando ondas de radio, aunque había muchos otros inventores trabajando en el mismo campo al mismo tiempo. En 1893, el sistema de corriente alterna tuvo una gran oportunidad en la Exposición Mundial Colombina en Chicago. La exposición fue una feria internacional enorme que atrajo a millones de personas. Se usaron generadores de Westinghouse para iluminar la feria usando corriente alterna. Nikola Tesla también ayudó en las demostraciones eléctricas. Para el público, el mensaje era claro. La corriente alterna podía usarse para iluminar de manera segura un lugar enorme. Esto fue un logro importante para Nikola Tesla y Westinghouse en la Guerra de las Corrientes. Pero la prueba más grande llegó en las cataratas del Niágara. Durante mucho tiempo, los ingenieros soñaron con aprovechar la poderosa caída de agua ahí para generar electricidad. Se eligió el sistema de corriente alterna que utilizaba las patentes e ideas de Nikola Tesla. En 1895, la planta hidroeléctrica comenzó a generar electricidad. Un año después, la energía fue enviada a Buffalo, Nueva York, a más de 20 millas de distancia. Esto demostró que se podía generar electricidad en un lugar y enviarla a ciudades lejanas sin tener que construir una planta de energía en cada pequeña área. Desde entonces, la corriente alterna se convirtió en el sistema principal de la red eléctrica moderna. Esto no significa que la corriente directa haya desaparecido. Todavía se utiliza en baterías, dispositivos electrónicos, sistemas solares y muchas tecnologías modernas. Pero para la transmisión masiva de electricidad en esa época, se demostró que la corriente alterna era más práctica. En medio de su éxito, Tesla experimentó una gran pérdida. En marzo de 1895, su laboratorio en Nueva York se incendió. Junto con eso, se perdieron sus máquinas, notas de dibujo, fotografías y prototipos que había hecho durante muchos años.
No tenía suficiente seguro para reemplazar todo, pero no se detuvo. Volvió a construir un laboratorio y continuó estudiando la electricidad de alta frecuencia, señales inalámbricas y un nuevo tipo de radiación. También experimentó con la tecnología de rayos X casi al mismo tiempo que Wilhelm Röntgen la descubrió. En solo una década desde que llegó a Nueva York casi sin dinero, Tesla se convirtió en una parte importante del cambio en el sistema eléctrico de Estados Unidos. Pero para él no era suficiente iluminar las ciudades. Su siguiente sueño era aún más grande: enviar mensajes y, eventualmente, electricidad, sin ningún cable. Después de perder gran parte de su laboratorio debido a un incendio, Nikola Tesla se enfocó aún más en la tecnología inalámbrica. En 1898 mostró en el Madison Square Garden de Nueva York un pequeño bote que controlaba usando una señal de radio. Frente a los espectadores logró hacer funcionar el bote. Encendió sus luces y cambió de dirección sin ningún cable conectado. Lo llamó teleautómata. Fue una de las primeras demostraciones claras de control remoto. Mostró que una máquina podía ser controlada a distancia usando ondas de radio, pero Tesla tenía sueños aún más grandes que esto. Quería crear un sistema capaz de enviar mensajes, sonido e incluso energía eléctrica sin cables. Para estudiarlo se mudó a Colorado Springs en 1899. El lugar estaba lejos de la congestionada Nueva York y tenía suficiente espacio para sus peligrosos experimentos de alto voltaje. Allí construyó un gran laboratorio con una bobina y un transmisor enormes. Logró crear largas chispas eléctricas que parecían pequeños relámpagos. También intentó hacer funcionar y encender lámparas a distancia. Debido a esto, Tesla creyó que se podía usar la Tierra y la atmósfera para enviar señales y electricidad a lugares muy lejanos, pero no pudo demostrar que este sistema sería práctico para todo el mundo. Muchos de sus experimentos tuvieron éxito a pequeña escala, pero transmitir grandes cantidades de electricidad a distancias muy largas era otra historia. Mientras estaba en Colorado Springs, Tesla también recibió una señal extraña en su receptor. Como el sonido se repetía una y otra vez, pensó que podría provenir de un ser inteligente de otro planeta. No hay evidencia clara de que eso viniera de vida extraterrestre. Es posible que haya escuchado una señal de radio natural o una señal proveniente de los experimentos de otra persona. Sin embargo, esto mostró lo amplia que era su imaginación y lo fácil que era para él creer en posibilidades enormes. En 1900, regresó a Nueva York para buscar dinero para un proyecto más grande. Su principal rival en la comunicación inalámbrica era Guglielmo Marconi, un inventor italiano que también estaba desarrollando un sistema para enviar señales de radio. Tesla obtuvo el apoyo de J.P. Morgan, uno de los empresarios más poderosos de Estados Unidos. Morgan le dio una gran inversión a Tesla para que pudiera construir una estación de comunicación inalámbrica. Por eso, se inició el proyecto Wardenclyffe en Shoreham, Long Island, Nueva York. Tesla construyó un gran laboratorio y una torre de transmisión alta con una estructura metálica redonda en la parte superior. El primer objetivo era enviar mensajes al otro lado del Océano Atlántico. Pero mientras trabajaba en el proyecto, Tesla amplió el plan. Ya no solo quería enviar mensajes, quería crear un sistema inalámbrico global para noticias, sonido, imágenes y otra información. Tenía algunas ideas que se parecen a las tecnologías que usamos hoy en día. Pensó en pequeños receptores que podrían recibir mensajes y noticias en cualquier lugar. También quería intentar enviar energía eléctrica sin cables, pero a medida que el plan crecía, también aumentaban los gastos. En diciembre de 1901, Marconi informó que recibió en Terranova una señal de radio desde Inglaterra. Esto fue importante porque él fue el primero en demostrar la comunicación inalámbrica transatlántica que soñaba Tesla. Tesla quería hacer un sistema más grande y más avanzado, pero la torre Wardenclyffe aún no estaba terminada y necesitaba más dinero. Morgan se negó a invertir más capital. No hay pruebas de que Morgan haya detenido el proyecto, porque tenía miedo de que Tesla regalara electricidad gratis. Una razón más clara fue el aumento continuo de los gastos y los cambios en el plan, la falta de ganancias claras y la ventaja del sistema más barato de Marconi. Tesla intentó buscar otro inversionista, pero esto se volvió difícil porque necesitaba mucho dinero y aún no tenía un sistema comercial funcionando. Poco a poco se detuvo la construcción en Wardenclyffe. La torre no se terminó y no pudo enviar mensajes ni electricidad al mundo entero. Esto fue un gran fracaso para Tesla. Gastó su propio dinero, se endeudó y muchos inversionistas perdieron la confianza en él.
El inventor, que alguna vez fue celebrado por el éxito de la corriente alterna, empezó a ser visto por algunos como alguien que hacía grandes promesas, pero no podía terminar sus proyectos. Sin embargo, sus ideas no carecían de valor. El barco controlado por radio mostró la posibilidad de las máquinas controladas a distancia. Sus experimentos ayudaron al desarrollo de la electricidad de alta frecuencia y la comunicación inalámbrica. Pero Wardenclyffe también mostró una de las mayores debilidades de Tesla. Era muy bueno imaginando el futuro, pero a menudo hacía sus proyectos demasiado grandes antes de demostrar si eran prácticos, seguros y si todo el sistema podía ser financiado. Y a partir de aquí, su vida empezaría pues a alejarse de los grandes éxitos y se dirigiría hacia tiempos más difíciles de deudas, fracasos y la pérdida gradual de su influencia. Después de que fracasó el proyecto Wardenclyffe, Nikola Tesla ya no pudo conseguir suficiente dinero para continuar con su gran sistema inalámbrico. Una y otra vez le escribió a JP Morgan y a otros empresarios para pedir ayuda, pero muchos inversionistas ya habían perdido la confianza porque sus planes seguían creciendo sin que hubiera un producto claro del que se pudiera obtener ganancias. A mediados de los años 1900, Tesla también experimentó un agotamiento emocional y físico extremo, pero no dejó de buscar formas de ganarse la vida. Cuando inventaba, dejó de lado temporalmente la energía inalámbrica y creó una turbina sin aspas. La turbina es una máquina que gira gracias al flujo de agua, aire o vapor. Normalmente tiene aspas. Pero en el diseño de Tesla, lo que gira son discos de metal lisos y pegados entre sí. Él creía que esto podía usarse en plantas de energía, barcos y vehículos. La idea básica funcionó, pero surgieron problemas cuando la rotación era demasiado rápida. Los discos de metal delgados podían doblarse o romperse. Y en ese tiempo aún no existían materiales lo suficientemente resistentes. Por eso, la turbina de Tesla no tuvo un gran éxito comercial. Sin embargo, Tesla obtuvo muchas patentes para diferentes versiones de su bomba y turbina. Mientras su dinero disminuía, varias de sus antiguas patentes también iban expirando. Las patentes no duran para siempre. Después de cierto tiempo, otros pueden usar la invención sin pagarle al inventor original. Por eso, Tesla ya no recibió grandes ingresos del sistema de corriente alterna que lo hizo famoso. Ganó dinero haciendo inventos más pequeños y mejoras para el velocímetro, medidores y otras máquinas. Pero esto no fue suficiente para recuperar su antigua riqueza. También tuvo una batalla legal sobre la radio. Tesla creía que Guglielmo Marconi usó algunas de sus patentes anteriores en la comunicación inalámbrica. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión que invalidó algunas de las amplias reclamaciones de patentes de la compañía de Marconi, porque ya existían inventos anteriores de Tesla y otros inventores. Pero esta decisión no significa que la Corte haya declarado oficialmente que solo Tesla inventó la radio. Muchos científicos e ingenieros ayudaron a desarrollar esta tecnología. A pesar de sus problemas financieros, aún se reconoció su gran contribución a la ingeniería eléctrica. En 1917, recibió la medalla Edison del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Esto fue curioso porque el premio lleva el nombre de Thomas Edison, su antiguo empleador y rival. La medalla Edison se otorga a la persona que ha hecho una gran contribución a la ciencia y la ingeniería eléctrica. Al principio, Tesla supuestamente no quería aceptarla, pero finalmente accedió. Sin embargo, su antiguo éxito nunca regresó. En la década de 1920, se mudaba de un hotel a otro en Nueva York. A menudo no podía pagar toda la cuenta y dependía de pequeños ingresos y la ayuda de algunos amigos. Su estilo de vida se volvió aún más extraño. Era muy estricto con la limpieza y evitaba tocar a otras personas. También le gustaba alimentar a las palomas en los parques de Nueva York. Había una paloma blanca a la que amaba profundamente. Para Tesla, esa paloma no era un ave común. La consideraba una compañera valiosa en una época en la que casi estaba solo. Pero aunque su negocio decayó, el interés del público en él nunca desapareció. En 1931, la revista Time puso su foto en la portada en reconocimiento a su cumpleaños número 70. Desde entonces solía realizar conferencias de prensa cada vez que era su cumpleaños. Ahí presentaba nuevos planes y predicciones sobre la ciencia. Algunas de sus ideas eran impresionantes. También hubo otras que eran demasiado grandes y que no pudo demostrar que podía hacer. Una de las más famosas fue el arma de haz de partículas que los medios llamaron rayo de la muerte. Según Tesla, este invento podía enviar partículas diminutas a gran velocidad para derribar aviones o detener a un ejército antes de que se acercara a la frontera.
Él no lo describía como un simple láser. El concepto de esto se acerca más a un haz de partículas sumamente poderoso. Nikola Tesla creía que si todos los países tuvieran este tipo de defensa, tendrían miedo de iniciar una guerra. Intentó ofrecer la idea a varios gobiernos, incluyendo a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, pero nunca vio que se presentara un arma completamente funcional. Hizo algunas propuestas técnicas, pero no hay evidencia sólida de que haya construido un rayo de la muerte capaz de cumplir sus grandes promesas. Por eso, esto se quedó como una propuesta, no como un arma comprobada. A finales de los años 1930, el cuerpo de Tesla también se debilitó. En 1937 fue atropellado por un automóvil. Mientras cruzaba en Nueva York, se negó a recibir tratamiento adecuado y nunca se recuperó. Continuó viviendo en el Hotel New Yorker durante los últimos 10 años de su vida. Su residencia estaba en la habitación 3327 el 7 de enero. En 1943 fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Tenía 86 años. Según el registro oficial, murió debido a problemas relacionados con el corazón. Su funeral se llevó a cabo el 12 de enero en la ciudad de Nueva York. Después de 1937, el gobierno de los Estados Unidos tomó sus papeles porque la Segunda Guerra Mundial ya estaba en curso. Querían saber si tenía algún diseño secreto que pudiera usarse como arma, pero contrario a la historia popular, no se llevaron ni su máquina de rayo mortal. Temporalmente, la Oficina de Bienes de Extranjeros tomó y examinó los papeles de Tesla, pero contrario a la historia popular, el FBI no se llevó su máquina de rayo mortal. Según el FBI, no obtuvieron ningún plan funcional de rayo mortal ni microfilm de Tesla. La mayor parte de sus pertenencias y documentos fueron al Museo Nikola Tesla, donde también se puede ver la urna que contiene sus cenizas. A menudo se dice que según Tesla tiene 700 patentes. Pero este no es el número exacto porque hay registros de que al morir tenía más de 700 patentes. Pero no se sabe el número exacto porque hay patentes en diferentes países y algunas invenciones son similares o duplicadas. El registro, según el Museo Nikola Tesla, él tiene 112 patentes registradas en Estados Unidos. Todavía no hay un acuerdo completo según el Museo Oficial de Tesla. La cifra total a nivel mundial sigue sin estar del todo clara. Tampoco el corazón. Se llevó a cabo el cuerpo de Tesla. Tesla no fue el único que desarrolló la corriente alterna. Había científicos e ingenieros que ya estudiaban la corriente alterna antes que él. Hubo un accidente con el inventor de la corriente alterna. Ya había científicos e ingenieros estudiando y usando en los años 1930. También Tesla se debilitó. Es la creación de un sistema polifásico práctico, motor de inducción y otras máquinas que demostraron que se podían usar para la transmisión y el uso masivos de la electricidad. Tampoco inventó solo la radio, los rayos X, el control remoto o la comunicación inalámbrica. Tampoco inventó solo rayos X, control remoto o comunicación inalámbrica. Pero él aportó ideas y patentes importantes para el desarrollo de estas tecnologías. Esa es la razón por la que es necesario separar al verdadero Tesla de las leyendas sobre él. No hizo todas las invenciones que se dicen en Internet. Tampoco todas sus predicciones resultaron ser correctas. A veces prometía de más. A menudo gastaba sin un plan de negocios claro y le costaba convertir muchas de sus ideas en productos exitosos. Pero eso no borra lo que realmente logró. Ayudó a hacer práctico el sistema de energía de corriente alterna que llevó electricidad a casas, negocios y ciudades lejanas. Mostró una de las primeras máquinas controladas por radio. Contribuyó a la electricidad de alta frecuencia, motor eléctrico, turbina, comunicación inalámbrica y muchos otros campos. La empresa Tesla Incorporated, que hoy fabrica vehículos eléctricos, lleva su nombre, pero no es una compañía que él haya fundado o en la que haya trabajado. Esta se formó muchas décadas después de su muerte. Lo más importante que dejó Nikola Tesla no fue tipo un rayo de la muerte ni una máquina secreta. Su verdadero legado es la capacidad de ver cómo se podía usar la electricidad de formas que la mayoría de la gente de su época ni siquiera imaginaba. No logró cumplir todos sus sueños. Tampoco se hizo rico como otros inventores y empresarios, pero cada vez que usamos un motor eléctrico o nos beneficiamos de la amplia red de energía de corriente alterna, todavía está presente una parte de las ideas por las que luchó toda su vida, aunque murió casi solo en la habitación de un hotel. Pero el sistema que ayudó a construir sigue proporcionando luz y energía a gran parte del mundo moderno.